aquella persona que vino como siervo de hombre. Estamos hablando de Jesucristo, que vino como siervo de hombre. No vino como jefe, no vino como capataz, sino dice que vino como siervo de hombre. ¿Y alguien me puede decir que es un siervo? Es un servidor, ¿verdad? Es el esclavo, es aquel que sirve. Y espero que en este tiempo todos de alguna forma estemos sirviendo a Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reflejar: el servicio a nuestros hermanos, el servicio a aquellos que no lo conocen, pero que Dios nos hace instrumento. Por eso es la enseñanza, por eso es el discipulado que Dios permite que tengamos, para poderlo llevar a cabo y compartírselo a otras personas. Y ese es el reflejo de la vida cristiana que tenemos como hijos de Dios. Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos esos hijos de Dios, entonces vamos a estarlo reflejando también en nuestras vidas, pero también a donde quiera que estemos. O sea, no va a haber una doble identidad en nosotros, sino que vamos a ser íntegros de una sola pieza. En ese servicio dice que vino como siervo, sanando, ayudando, consolando y restableciendo. Consolando en el griego significa paraklesis, significa consuelo, ánimo, exhortación, animando a esas personas que ya no tenían aliento, que ya no tenían fuerzas, que ya no tenían ánimo, porque dice que también es ánimo, consolando. Y restableciendo, dice que es acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Entonces dice que vino a restablecer. ¿A restablecer qué? Nuestra relación con el Padre. Ajá, vino a restablecer esa comunión, esa relación con el Padre, vino a reconciliarnos con Dios, porque recordemos que antes éramos enemigos de Dios. Ajá. Porque estábamos en pecado, porque vivíamos una vida vana, una vida vacía, una vida sin sentido. Entonces Él vino a hacer esa comunión en nosotros para con Dios, a reconciliarnos, a estar en paz. Ahora tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Dice, restableciendo, pero con tal poder y autoridad que nuestros ojos se han abierto, como les sucedió a los discípulos. Y sí, ¿no? Porque antes, ¿cómo estaban nuestros ojos? Oscurecidos, entebrecidos, ¿no? Algunos días atrás platicábamos en una clase de que las personas en este tiempo en el mundo pues roban, ¿no? Roban, y ellos en su creer, en su pensar, hacen sus rezos, ¿no? Se encomiendan a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan que es correcto. Y tal vez así estuvimos nosotros en el pasado. Tal vez no robabas, pero tú conoces de dónde te sacó el Señor, ¿no? Lo que está haciendo el Señor. Entonces, y pensábamos que era lo correcto, pero ¿qué pasa? Cuando Dios nos permite venir a su presencia y conocerlo, Él se empieza a manifestar a través de su palabra y nos empieza a hablar lo que es correcto, lo que son esos caminos rectos delante de Él, realmente. A buscar su sabiduría, a buscar esa palabra que trae sanidad, que trae libertad en ese tiempo de angustia y que nos da paz, pero a través de su palabra, a través de la oración, esa comunión que antes no teníamos y que el mundo piensa que estamos locos.
Pero podemos ver ahora la diferencia, esa diferencia de lo que es ahora caminar en Cristo, lo que es ser hijo de Dios, lo que es ser un discípulo. Un discípulo, a donde quiera que vaya, va a hablar de Cristo, va a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que está aprendiendo, de lo que Dios a diario le está mostrando, le está ministrando. Porque ¿a quién le da Dios esa palabra, esas cosas escondidas? ¿A quién se las muestra Dios? A los hijos. Él no es nada menos que el Señor de la gloria, que es el siervo que gobierna en toda la inmensa creación de Dios. Este ha sido el tema de la primera mitad de nuestro estudio, que el siervo que gobierna. Ese ha sido nuestro primer estudio, la mitad. Más abajo dice: hemos descubierto quién es y sigue siendo Jesús. Para los discípulos eso resulta asombroso y se convierte en el punto en el que se produce el cambio en el Evangelio de Marcos. A partir de ese momento Jesús va camino a Jerusalén para enfrentarse con la oscuridad del huerto de Getsemaní, la sala del juicio de Pilatos, el poste de flagelación y la cruz sangrienta. Pero en el camino, como veremos, seguimos llevando a cabo su ministerio entre los hombres, realizando sanidades, consolando, limpiando, restableciendo y bendiciendo a los hombres. Pero ahora es el gobernante que sirve, y este es el tema de la segunda mitad. Dice que él iba a enfrentar, iba camino a Getsemaní. Él ya sabía lo que se iba a enfrentar, pero podemos ver, dice que él todavía en el camino iba consolando, iba sanando. ¿Qué más iba haciendo? Iba limpiando y restableciendo. Dice que iba bendiciendo a los hombres. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por una circunstancia, tristemente caemos en el error de que de nuestros labios todas salen palabras desagradables. Por la circunstancia que estás enfrentando en ese momento y que no se compara con lo que él iba a pasar. Él en ese momento iba camino a la cruz, pero sobre la marcha él iba trabajando, él iba sanando, él iba restaurando, él iba consolando, él iba limpiando a los leprosos. Y nosotros a veces todavía nos quedamos en casa cuando nos sentimos mal. Hoy no voy. Hoy no, ahorita no porque me siento mal. Y a ese grado Dios quiere llevarnos a nosotros. El dolor en cualquier momento se quita, y si no se quita, pues no me quita por el momento el sueño, ¿no? Porque es a fin de cuentas dolor, pero, o sea, ese amor tan grande que Jesucristo tenía. Y lo que nos muestra es que no iba llorando, no iba arrepentido, no iba juzgando, no iba diciendo: no, yo por Vero no doy mi vida porque la va a regar, ¿no? No, o sea, dice que él iba sanando, o sea, ni siquiera yo creo que en ese momento su mente estaba en eso, ¿no? Iba ocupado en las cosas del Señor. Y a veces nosotros nos ocupamos tanto de las circunstancias que estamos por enfrentar, y tal vez ni siquiera en el momento, sino días después, en una deuda, en algo que todavía ni vas al doctor y todavía no te da un diagnóstico claro, y ya nos estamos agobiando. Entonces aquí podemos ver esa imagen de Jesucristo, que él no estaba preocupado, sino que estaba en las cosas de su Padre, y esas eran las cosas de su Padre: traer libertad, traer sanidad, traer consuelo, esperanza. Dice: a partir de ese momento Jesús va caminando a Jerusalén para enfrentarse con la oscuridad del huerto de Getsemaní, la oscuridad, la sala del juicio de Pilatos, el poste de flagelación y la cruz sangrienta.
pero en el camino, como veremos, sigue llevando a cabo su ministerio entre los hombres, realizando sanidades, consolando, limpiando, restableciendo y bendiciendo a los hombres. Pero ahora es el gobernante que sirve, y este es el tema. Vamos a buscar Mateo 16, ¿sí? Primero vamos a Mateo 16, 13. Yo sé que estamos en Marcos, pero ahorita vamos a Mateo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y más adelante, permíteme tantito, dice: entonces mandó a sus discípulos a que nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. Aquí, aunque Dios ya le había revelado a Pedro quién era, en ese momento los discípulos ya estaban siendo capacitados para lo que venía más adelante, pero Jesús les decía que no lo revelaran a nadie, que no le dijeran a nadie todavía nada. Y dentro de todo eso vemos que ellos todavía seguían siendo capacitados para lo que venía más adelante. Yo quiero hablarte tantito con respecto al Marcos 8, 34 al 38, vamos a leer. Vamos a empezar a leer primero desde Marcos 8, del 27, porque eso va en acorde con lo que acabamos de leer. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a leer más adelante el 31. Y comenzando a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose a mirándolo a los discípulos, le reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí cuando Pedro se acerca para reconvenirle, le dice: apártate de mí. Le está diciendo que pone su mirada en las cosas, pero no las pone en las cosas de Dios. Era necesario que él pasara por esta circunstancia. Era necesario que él enfrentara esa cruz, que viniera a la cruz del Calvario. Era necesario que él se encontrara en este camino, porque a través de esto nosotros íbamos a poder ser salvos. Si no, no hubiera habido salvación para nosotros. Eso que él enfrentó, esa oscuridad que él enfrentó, es la oscuridad que nosotros teníamos que haber enfrentado.
por nuestros pecados. Ese dolor que Él enfrentó, a nosotros nos tocaba, pero por su gracia y su misericordia, dice que Él fue a la cruz y sin decir palabra alguna, como cordero al matadero, sin decir ni una sola palabra. Y por Él es que somos justificados, por Él es que somos reconciliados ahora. El camino de la cruz es el tiempo que Jesús dedica a preparar a sus discípulos para el terrible suceso que le espera para llegar a Jerusalén. Los capítulos 14 al 16 concluye, el Evangelio relata los sucesos de la cruz y de la resurrección. En la división con la que empezamos ahora, el camino de la cruz, hay también dos subdivisiones. Primero, la preparación a la que somete el Señor a sus discípulos en Cesarea, en Capernaum, hasta llegar al valle del río Jordán. Segundo, los sucesos tienen lugar en Jericó, en el monte de los olivos en Jerusalén. Jesús somete a sus discípulos a la preparación en Cesarea de Filipo, al norte de Galilea, al pie del monte Hermón. Una vez que Jesús les hubo anunciado la cruz a sus discípulos, que hubo reprendido a Pedro, que a su vez reprende al Señor, Marcos nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso nos lo dice en el 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Leía y estudiaba y decía que negarse muchas veces, el tomar tu cruz, muchas veces tenemos el concepto de que tomar tu cruz es, pues toma tus problemas y sígame. Sí, te vas a pelear con la vecina, pero tú sígueme. Tus hijos se van a portar mal contigo, pero tú sígueme, son tu cruz. Hasta muchas veces decimos, ¿no? He escuchado que dice algunas personas: pues es que están hablando de las circunstancias de su problema en casa y dicen: pues es que esa es mi cruz. Esa es mi cruz, cargar con el problema, cargar con la circunstancia familiar o económica, la circunstancia que estén pasando o que han pasado por mucho tiempo, en la cual han estado esclavizados por mucho tiempo y siguen diciendo: es que esa es mi cruz. Y aquí lo que nos comenta este autor es que realmente esa no es la cruz a la que se refiere Jesucristo. A esa cruz, vamos más adelante, dice: ¿Se puede ser cristiano sin ser un discípulo? Esa es una pregunta que nos hace. ¿Es el discípulo una segunda etapa del cristianismo? Hay muchos cristianos, pero relativamente pocos discípulos. ¿Por qué nos dice que hay pocos discípulos? ¿Alguien me lo puede decir? Muchas veces no se dejan enseñar. No se dejan enseñar, ¿verdad? Y cuando uno les dice: te espero en la clase de mujeres. Sí, es que yo vengo a los domingos. No se dejan enseñar conforme a este tiempo, porque nosotros también tenemos que adecuarnos a este tiempo. Ayer lo veíamos en la clase de líderes. Muchos tenemos el pensamiento anterior de las otras denominaciones o donde nosotros nacimos en el cristianismo, y en esa raíz nos dejamos seguir y enseñar con ese mismo conocimiento y ese mismo pensar. Pero cuando llegamos a otro lado donde nos están enseñando y el siervo se está instruyendo en otro tipo de nivel, y donde él nos está llevando a muchas personas, no nos agrada ese tipo de enseñanzas porque son diferentes a las que nosotros conocemos, es cuando ponemos un alto y ya no nos dejamos instruir, porque no queremos tener ese cambio de pensamiento.
Entonces debemos adecuarnos a la época, al tiempo y al momento en el que nos están enseñando, porque pues si siempre vamos a estar arrastrando el conocimiento anterior o siguiéndonos diciendo es que no viniste o es que te esperamos y no llegaste, pues nunca nos vamos a dejar enseñar, porque entonces no tenemos ese cambio de pensamiento. Sí. Y el conocimiento no es. No hay un cambio de pensamiento, dice la palabra de Dios que se levantan fortalezas y argumentos contra el conocimiento de Dios, pero nos da una salida, dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que en ese momento en el que yo puedo estar argumentando y es que no me gusta cómo dan la clase, y es que no me gusta cómo enseña, y es que a mí no me enseñaron así, y es que no, tristemente he escuchado muchas veces que dicen, es que no es todo para Dios, o sea, primeramente mi casa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ya para Dios un ratito. Ajá. Entonces no quieren tener un compromiso con Dios, no quieren vivir una vida realmente en Cristo, sino simplemente ser parte como de un club, ser parte de un nombre, nada más, pero realmente no vivir como hijos de Dios, realmente no vivir como cristianos, como discípulos, porque ponen límites, fortalezas, argumentos. Y decía mi hermana, muchas veces no quieren ser capacitados, no quieren ser enseñados, porque ya recibieron una enseñanza, y cuando vienen a este lugar, pues Dios empieza a hablar en diferente forma, y empiezan a ser derribados esos muros, esos argumentos, para lo que Dios quiere en este tiempo hablarnos, conforme a lo que estamos viviendo, pero que su palabra no cambia, realmente no cambia. Su palabra siempre es la misma. Tengo una pregunta, hermana. Usted ahorita comentaba ellos no quieren, pero así como la palabra también nos enseña que muchos son llamados y pocos escogidos, la pregunta es si realmente ellos no quieren o Dios no permite que ellos sean capacitados. Lo que pasa es que a veces uno se cree muy independiente y uno puede solo, y llegan sus pruebas, llega la prueba del ser humano, llega la prueba del congregante, llega la prueba de uno, y es necesario que pasemos por pruebas. Hay momentos en el que dice uno, yo no voy porque pues yo vi cosas que no me agradaron, que se supone que si la iglesia es amor, ahí no